Muy buenos días a todos los televidentes, a todos los tunjanos, boyacenses y colombianos que nos permiten llegar a sus hogares en este proceso político que se está adelantando de generación de cultura política, de pasar más allá de los titulares del Facebook para conocer nuestros candidatos, nuestros personajes, nuestros líderes políticos y nuestros actores que realmente transforman nuestras vidas en la ciudad. Hoy con un invitado especial, Yesid Figueroa García, lo hemos conocido por el tema de las acciones populares en nuestra ciudad, en nuestro departamento, porque además he visto cómo Yesid ha impetrado acciones populares en diferentes municipios del departamento. Vi uno recientemente sobre bienestar animal, tal vez fue en Chiquinquirá, si mal no estoy, ¿me corrige? Sí, en diferentes municipios. En diferentes municipios. Sí. Y en ese orden de ideas, pues quisimos además invitarlo al programa para que hablemos sobre la realidad de lo que sucede en Tunja específicamente, más en el contexto de lo que estamos viviendo en esta incertidumbre administrativa luego del fallo de la sección quinta del Consejo de Estado que confirma el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá. Yesid, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos este espacio para que todas las personas lo conozcan y conozcan además también su postura desde el diagnóstico de ciudad. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Yesid, entonces entremos en materia, como dicen por ahí, y es un tema importante. Empecemos con algo. ¿Quién es Yesid Figueroa? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿Cómo referenciamos a Yesid? Esa persona, quienes sí conocemos nosotros de Yesid, que lo referenciamos por las acciones populares. Bien, soy oriundo del municipio de Soatá, Boyacá, al norte del departamento de Boyacá. Llevo ya con mi familia viviendo en este sector 25 años. Mi madre es docente y pues es un hogar un poco oculto, de estudio, y básicamente pues ¿por qué me dediqué a esta loable labor de interponer acciones judiciales de orden popular, las acciones populares? Porque es un mecanismo extremadamente poderoso en el control político, inclusive hace mucho más que el nefasto Consejo de la Ciudad. Hago mucho más. Durante muchos años, ya llevo 15 años en este trabajo y me fascina, por eso realmente lo hago y realmente con el objetivo de esa acción que es construir democracia participativa y directa. Alguna vez alguien me preguntaba o alguien me hacía una referencia de, es que Yesid Figueroa pone las acciones populares y con eso frena el desarrollo. Debo decir algo, y en esto sí, más allá del tema personal o del tema político, es decir, yo creo que si Yesid Figueroa presenta acciones que los operadores judiciales le fallan a favor, es porque realmente representa el interés colectivo. Pero, ¿cuál es esa motivación, Yesid, que lo lleva a usted hoy a presentar acciones populares de diferentes temas, en diferentes sectores, no solamente en Tunja, sino a nivel departamental? ¿Cuál es esa motivación? Porque además debo decirlo también, y se lo digo con franqueza, y espero no me lo reciba de buena manera, la gente también dice, claro, es que el hombre se tapa en plata con eso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo siente? ¿Y cuál es esa realidad? ¿Cuál es ese mito que existe sobre ese tema? Realmente es una formación académica, de estudio de muchos años, inclusive algunos profesores de universidad que incidieron en que yo haga esto, entre esos el maestro Gómez Aranguren, que fue profesor de Derecho Constitucional cuando estudié Derecho en la Santo Tomás, y él y otros docentes incidieron en la formación de Carlos Gaviria Díaz, por ejemplo, todo su estudio del Derecho Constitucional. Ese es el Derecho Constitucional social, ¿no? Mayor amplitud de derechos, mayor amplitud de garantías, así el Estado diga que no hay recursos. Entonces es una formación académica y he tenido muchísimos logros, entre esos un fallo de unificación del Consejo de Estado que rigen 32 departamentos de Colombia, donde hay un reconocimiento, así sea mínimo, a la persona que se dedica a defender esas nobles causas. No es una fuente de enriquecimiento porque no es como en otra hora existía el incentivo, pero sí es una fuente, al menos para vivir dignamente. ¿Por qué la gente no puede vivir dignamente? No entiendo por qué cualquier ciudadano lo puede hacer, lo puede desarrollar, desde que tenga la técnica, y realmente que la justicia falle a favor significa un proceso largo, tedioso, y además asumir una carga procesal de probar todas esas afectaciones, que en última los jueces dan la razón por algo. Claro, de acuerdo, yo comparto esa postura. Si los jueces dan la razón, si los operadores judiciales dan la razón, es porque finalmente se determina que hay una vulneración, una afectación de derechos, por esa puede ser paquidermia del Estado que a veces se escuda en la voluntad política o incluso en la falta de recursos.
Entonces entremos también en ese tema para la ciudad de Tunja. Yesid, usted ha puesto muchas acciones populares a la ciudad de Tunja. Yo recuerdo dos particulares que voy a traérselas a colación. Una, porque además me tocaron cuando fui secretario de gobierno, una en donde en el barrio Suárez se ordena el levantamiento de un candado porque la comunidad había puesto un cerramiento en el parque, pero además acompañada no solamente por el tema del candado, sino por el cambio de unas cubiertas que presentaban deterioro y que generaban riesgo para la misma comunidad. No sé si la recuerdan. Yo la tengo muy presente porque cuando sale el fallo voy a darle cumplimiento con la policía para retirar el candado. La comunidad se previene y me dice, pero ¿por qué si es que tenemos una dificultad en relación con el ingreso de personas a altas horas de la noche a consumir licor o estupefacientes? Y les dije, sí, pero es que ahí no es culpa del actor popular, sino realmente es culpa de que el Estado no ha garantizado que aquí no puedan entrar al parque a consumir estupefacientes o a consumir alcohol. ¿Cómo conciliar a veces, Yesid, el reclamo popular con la necesidad de facto que hay sobre esos sectores y sin generar, digamos, ese choque con las comunidades? No sé si usted habla siempre con las comunidades previo a una acción popular o si lo hace a motu propio de acuerdo a la necesidad que ve. Algunas sí, directamente, por ejemplo, del barrio Manzanares, de la ciudad que está en un abandono rampante en sus vías, sistemas de drenaje pluvial, andenes, ¿no? O sea, prácticamente es un barrio abandonado. Hubo una conexión directa con las comunidades, con algunas no, porque pues no es necesario, uno como ciudadano vislumbre el problema, por ejemplo, un problema bastante grave que deja la administración de Cepeda, que es los pisos de mármol travertino, una inversión dantesca que a largo plazo va a representar para la ciudad hacer mantenimientos cada 6 meses, eso implica gastos de una cosa que se va a dañar en cualquier momento, de hecho ya está dañada. Entonces, realmente algo es directo y otro sí conexiones con la comunidad. Por ejemplo, hubo una acción popular que detuvimos el proceso de construcción del Centro de Bienestar Animal, no porque la gente se opusiera, sino porque el predio donde se iba a construir es un predio educativo. Entonces, esa comunidad me buscó, presentamos medida cautelar, dimos una lucha y se detuvo el proceso contractual. No pudieron ejecutar la obra que bastante mal planificada estuvo. Y no solamente un predio educativo, y quiero dejar también ahí una constancia que en su momento también señalé, es un predio con una afectación ambiental hídrica, que obviamente imposibilita y así lo planteé en su momento, pero bueno, digamos que eso ya hace parte del pasado. Venga, Yesid, usted fue uno de los defensores a través de acciones de tutela de nuestros vendedores informales. ¿Cómo conciliamos el tema de la liberación del espacio público teniendo en cuenta el desarrollo jurisprudencial, luego de que ellos han sido reconocidos como personas en estado de vulnerabilidad, pero para conciliar también la recuperación del espacio público, toda vez que además ya existen algunas alternativas, y sumado a las acciones positivas que el Estado debe tener en favor de las personas que han sido reconocidas en estado de vulnerabilidad? ¿Cómo considera que se puede equilibrar el proceso de la ocupación del espacio público, la liberación del espacio público y el aprovechamiento económico del espacio público? Precisamente ahí viene históricamente la jurisprudencia de la Corte ha tratado el asunto. Entonces toca colisionar el derecho colectivo al espacio público con el derecho fundamental. Todos sabemos que un derecho fundamental prevalece sobre el colectivo, pero la jurisprudencia tiende a ponderar esos dos derechos. Entonces, una cosa es explotar el espacio público de manera legal, no se está haciendo, es un desorden terrible, lo sabemos, pero tampoco podemos ir y sacar a esas personas como lo hizo Krasnov, a las malas, o sea, me parece inadmisible, y la Corte nos dio la razón, la Corte Constitucional, una sentencia que le puso freno al tema, le dijo, no, usted no puede sacarlos como quiera, o sea, las patadas, desconociendo el tiempo que llevan. Entonces, esa armonía del derecho colectivo al espacio público y del derecho al trabajo se puede dar a través de un proceso de reubicación que no necesariamente tiene que ser con la construcción de centros comerciales, o sea, no necesariamente se pueden proyectos productivos, pero tiene que tenerse la base esencial que es saber cuánto realmente, cuántas personas realmente necesitan, porque yo he estado dentro de los informales y le aseguro que el 60% de esa gente no necesita estar en el espacio público. Es decir, que sí es importante entonces eso que salió precisamente en ese fallo que su merced señala, refiere del estudio socioeconómico del pleno del espacio público en el centro histórico. Y en toda la ciudad, o sea, en toda la ciudad me parece que hay que organizar el tema porque se supone que usted está en el espacio público, uno, porque no tiene más que hacer, o dos, se puede explotar pero con una retribución hacia el Estado, una retribución económica.
En el caso de las personas que están en estado de vulnerabilidad, le puedo garantizar que el 60% no necesitan. Tienen negocios alternos, tienen cafeterías, tienen ingresos. Entonces yo digo, les digo, pero ustedes deberían haber una depuración, porque internamente ahí el 40%, digámoslo así, o el 30% de esa población sí realmente necesita, pero hay gente que está llena de plata. Ok. Bueno, hoy amanecimos con una contingencia también, Yesid, que es el bloqueo de la ciudad en algunos sectores, Glorieta del Gobernador, Glorieta Norte, Los Hongos, Terminal Antiguo, por parte de los taxistas por una situación que se ha manifestado ya en varios días y que hoy encuentra su culmen, su punto máximo en relación con el bloqueo por el trabajo de las aplicaciones de transporte que existen en la ciudad de Tunja. Primero, y sin comprometerlo, ni más faltaba, porque no se trata de eso, ni estigmatizar, porque ahora dicen que es que yo estigmatizo a algunos líderes y que a las juntas de acción comunal en la entrevista pasada las estigmaticé. Bueno, eso será motivo de otro debate. Pero, ¿cómo percibe usted ese conflicto que se genera hoy en día con el tema del transporte público individual tipo taxi en la ciudad de Tunja, por supuesto, porque además entendemos que esto es un problema nacional, con las aplicaciones de transporte público, Uber, Didi, bueno, todas las que existen? ¿Y cómo conciliar ese proceso? ¿Si existe, ¿cómo lo ve usted? ¿Existe ese proceso de conciliación? ¿Y qué se puede hacer desde la ciudad de Tunja? ¿Cómo desde la movilidad y desde nuestro Instituto de Tránsito, que además fue concesionado también, cómo puede conciliarse todo ese ejercicio para evitar? Porque es que de todas formas sí estamos hablando también de un ejercicio de piratería terrestre con el transporte, digamos, individual particular. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que hay que combinar ambas formas, ¿no? Tanto el transporte normal de taxis como las plataformas digitales, ¿por qué no hacerlo? En Bogotá funciona de manera perfecta y también llama la atención en la forma como los taxistas atienden a los usuarios. O sea, eso también es un desastre, pero, o sea, permitir que los taxistas bloqueen la ciudad sí me parece inadmisible. O sea, el orden público tiene que prevalecer, ellos pueden protestar, pero también tienen que respetar, porque la ciudad no puede ser afectada porque simplemente 2 o 3 pararon una vía pública. Entonces a mí me parece que esas plataformas deben funcionar, deben ser reglamentadas y que combinen ambas formas de transporte, porque entonces en últimas el consumidor tiene derecho a acceder a cualquiera, la que quiera, la que le parezca mejor. Ok, otro tema fundamental que usted ha tocado tangencialmente también y es el terminal nuevo de transportes públicos. Ese fue un hito histórico del desarrollo, en donde además hubo una modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial, se buscó el lote, se organizó, pero además no lo entrega la gobernación de Juan Carlos Granados, llega a la gobernación de Carlos Amaya, corta la cinta después de decir que se solventaron una serie de situaciones administrativas y financieras. Hoy funciona, con muchas dificultades y con algunas premuras. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza toda esa circunstancia que sucede alrededor del terminal, no solamente en su escenario de infraestructura, en donde faltan, por ejemplo, los andenes, en donde faltan accesos peatonales, donde tenemos un acceso, un acceso y una salida que concurren en un mismo sitio, sin viabilidad técnica, que es evidente, no tiene uno que ser ingeniero para darse cuenta de eso? ¿Cómo lo ve? ¿Qué percibe? ¿Y cómo usted, y además la participación del municipio, cómo la ve y cómo la entiende usted? Bien, de hecho hay una acción popular fallada sobre el tema, que ordena resolver un problema que nace cuando entra en funcionamiento el terminal, que es la salida, ¿no? Entonces la salida y el ingreso, o sea, quedó bien planificado que hay ahí un conflicto terriblemente de movilidad. Entonces hay que hacer unas obras de infraestructura, pero obviamente esto implica al reconocer que hubo una mala planificación. Como siempre querían tomarse la foto para un efecto electoral. Entonces el efecto de lograr votos, engañar a la gente y decir, como las 700 obras de Amaya, resulta que no hay las 700. Esa es una de las obras del engaño del Partido Verde directamente a la ciudad. Entonces, a mí me parece que hay que resolver el tema de infraestructura. Obviamente es importante que una ciudad capital del departamento de Boyacá tenga una terminal de transporte. Quienes tuvimos la posibilidad de conocer el terminal antiguo, que durante mucho tiempo sirvió. Ya después, con el paso del tiempo, sabíamos que eso era ya una vergüenza, que llegaran nuestros turistas a ese terminal. Incluso para nosotros mismos que tomábamos transporte, bien sea para irnos para Bogotá o para cualquier otro municipio, pues era supremamente incómodo y terrible, además afectando la seguridad vial, porque incluso ese cruce que hacían los buses que venían de Bogotá para entrar era supremamente peligroso.
se necesitaba, se hizo la obra de infraestructura, pero tiene esas deudas históricas. Sí, claro, y el tema, por ejemplo, interno de andenes, de señalización vertical, faltan muchas cosas por hacer, porque las hicieron a medias simplemente para cortar la cinta de hacer campaña electoral. Esa acción popular, discúlpeme, la ponen contra la gobernación del departamento. ¿Quiénes son los actores? Pues obviamente el accionante de su merced, pero ¿quiénes son los actores ahí? El demandado es el municipio condenado, porque pues hace parte de la sociedad de creación del terminal, la sociedad que administra el terminal y el departamento de Boyacá. Ok, los tres actores principales. Sí, entonces tienen que los tres ejecutar una serie de estudios y hay un estudio de movilidad que tiene que ser actualizado sobre la nueva terminal. Y todas esas alternativas que están en el estudio tienen que ejecutarse en unos plazos perentorios. Lo que pasa es que la tendencia es a apelar todo, ¿no? Sí, es un derecho de que las entidades apelen, pero si el problema existe y si se puede resolver, ¿para qué apelar? Bueno, ahí yo difiero en algo, y en eso sí quiero ser muy franco con su merced, y es que creo que no solamente es un derecho de las entidades, sino que además termina siendo una obligación de las entidades apelar, porque he visto algunos comentarios, y lo digo con el absoluto respeto, y además compartiendo el colegaje. Entiendo que su merced es abogado. No. Ah, ok, pero estudió Derecho, me comentaba. Estudió Derecho, sí. De acuerdo. Y en ese orden de ideas, yo pienso que sí se debe apelar, además para agotar el requisito del Estado de defenderse, ¿sí? Porque he visto en algunos comentarios que usted dice, el municipio se niega a dar cumplimiento al fallo de primera instancia, y yo creo que eso también es una obligación, no solamente un derecho, sino una obligación del Estado de poder controvertir el fallo para que eventualmente se agoten los procesos que en su gran mayoría, y no nos digamos mentiras, terminan siendo confirmatorios de lo que pasa en primera instancia. Jessy, hay una dolencia importante en nuestra ciudad que es el tema de la malla vial. ¿Cómo lo ve? ¿Qué se avanzó en estos 28 meses de la administración Krasnov? Hoy se dice que fue, él sale a decir el fin de semana pasado, que fue la administración que históricamente más le imprimió a la carpeta asfáltica y al trabajo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Cómo se puede solventar esa deuda histórica que se tiene en el municipio, cuando además, como lo hablábamos extracámaras, atender la malla vial cuesta $1 billón? Y básicamente lo que hizo Krasnov fue cumplir fallos de acción popular. ¿Cómo cuál? ¿Cuál cree que usted referencia? Uno sencillo, la carrera séptima. Es esa carrera séptima entre qué calles 23 y 24. Okay. Esa fue intervenida por una acción popular. En las Américas él hizo la obra y resulta que era el fallo que ordenó a Cepeda desde hace mucho tiempo pavimentar una vía. O sea, son cosas que le tocaba hacer. Lo de la plaza de mercado del norte también es una acción popular, que le ordena construir sistemas de drenaje superficial porque ahí había un problema y ya fue intervenida, pero fue por acción popular. Entonces, ¿qué puede mostrar una persona? Simplemente cumplir una orden judicial. A mí me parece que no hizo nada. Venga, y quiero entonces entrar ahí en detalle. 28 meses de administración Krasnov. ¿Qué le reconoce usted a esa administración? Nada. Realmente absolutamente nada, no le reconozco absolutamente nada. Muy audaces en manipular la opinión y en perseguir a aquellos que no piensan igual a ellos, sobre todo en redes sociales. Eso sí, en eso son muy buenos. ¿Y de las administraciones anteriores algo para reconocer? No, realmente ninguna, desde Cepeda, Flores, me parece que ellos son responsables de todo el rezago histórico de lo que estamos hablando de la malla vial. Por ejemplo, de ese tema tan histórico, ellos son responsables porque se dedicaron fue a endeudar al municipio a ejecutar supuestamente grandes proyectos. ¿Dónde están? ¿Cuáles? Por ejemplo, Fúneme. O sea, la única que hizo fue la calle 53, y eso endeudando a la ciudad de una manera extraordinaria. O sea, ¿qué tienen que mostrar? Endeudar a la ciudad para arreglar la malla vial no es necesario. Yo creo que a largo plazo se puede recuperar la malla vial, pero eso requiere un proceso de planificación muy serio, un recorte, un saneamiento de las finanzas públicas, y no se va a ejecutar en 4 años. El candidato que diga, por ejemplo, que va a ejecutar la rehabilitación de la totalidad de la malla vial en 4 años o en año y medio, que es lo que ahorita queda, es un mentiroso. De acuerdo, además porque ni están los recursos ni está el tiempo suficiente. Pero de acuerdo a ese ejercicio de planeación, ¿cómo poder hablarle a la gente de algo que están reclamando, que es malla vial? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Se puede pensar solamente en los circuitos principales? ¿Se puede pensar en algunos barrios? Yo tengo una idea, ojalá no me la copien algunos candidatos, No, de una vez queda patentada aquí, Jessy, de crear la empresa de pavimentos del municipio.
O sea, ¿por qué el Estado desde 1993, que se creó la Ley 80, abandonó la ejecución de obras públicas? O sea, tenemos que esperar que un contratista, un particular, le entregamos un contrato de 40.000, de 50.000 millones de pesos para rehabilitar la vía. ¿Por qué el Estado no lo puede hacer directamente? Comprar la maquinaria, comprar los insumos, inclusive podría salir un poco más económico, y empezar a intervenir las vías principales, las alternas y la de los barrios, y todo ese, por ejemplo, ese pavimento que queda por ejemplo, de que hay que intervenir la avenida Universitaria, todo ese pavimento que eso ya superó su vida útil, pues eso se puede enviar a los barrios, pero obviamente yo no puedo colocar a un administrador que me arregle las vías siendo un ladrón de lo público, toca poner gente honesta, que realmente ejecute las obras. Una pregunta, porque digamos que la figura que su merced propone es similar, por supuesto no es la misma, de lo que tiene hoy Terrazúa, que tiene su propia maquinaria, sus propios operarios, y digamos que eso sí compra el material, sí, pero es más o menos esa la figura. Sí, exactamente, pero una empresa de economía mixta, directamente, pero no así como funciona, ¿no? No así como funciona, sino una cosa realmente leal, y saldría mucho más barato al Estado directamente. Porque el Estado desde 1993 ha abandonado las obras públicas? Antes en caminos vecinales era el que construía los caminos en todo Colombia. Sí. Aquí podemos arreglar la malla vial y saldría mucho más económico que sea directamente el municipio, sin necesidad de que esté contratando 40.000, 50.000 o sacar contratos a doquier. Por ejemplo, el tema de señalización vial, de señalización vertical y horizontal, también lo puede hacer directamente el Estado. Directamente las secretarías, un equipo técnico, se compran los insumos. ¿Para qué necesitamos sacar contratos de 7.000, 8.000 millones de pesos, de 700.000 millones, bueno, 70.000, no, el último fue ¿qué? Casi 1.000 millones, que recuerdo de esta administración en cumplimiento de una acción popular. Entonces, ¿para qué gastar tanto dinero cuando se puede hacer de manera directa? Venga, Yesid, una pregunta que me surge en este momento, tal vez no la tenía preparada, pero sí yo creo que es relevante. Y me gustaría conocer su opinión en relación con el contrato de 15.000 millones de pesos firmado con don Matías. ¿Sí? Una empresa foránea, por supuesto en el marco de la Ley 80, me imagino que participó, aunque creo que no lo manejaron por Ley 80, con un 95% de anticipo y con un avance del 40%, no obstante que el término de ejecución estaba a 31 de diciembre del año pasado. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo analiza usted ese tipo de contratación? Ese es un tipo de contratación muy extraordinaria de administración delegada. Me parece demasiado perverso, porque la administración pública, en el caso del municipio, pierde totalmente su derecho a supervisar las obras públicas. Van y contratan por allá una empresa de Medellín, por allá de Antioquia, y resulta que y eso también ha pasado en muchos municipios, por ejemplo en Puerto Boyacá ha pasado. Entonces, utilizan esa figura para fugar los recursos públicos y en últimas no se concretan las obras públicas. Eso es mucho peor que contratar normalmente con los otros mecanismos que establece la Ley 80, precisamente para evadir el control del municipio y para fugar los recursos públicos. Eso me parece inadmisible, me parece repugnante. Venga, y con las juntas de acción comunal se puede hacer un ejercicio de trabajo conjunto, lo que nosotros conocíamos como los convites, sin evitar la politización, sino realmente haciendo un ejercicio de trabajo como se ha organizado en algunos sectores de la ciudad de Tunja para hacer, por ejemplo, sus obras principales. Vi que esta administración, y eso debo decirlo, en un principio realizó, bueno, llevaban unos cheques gigantescos que ahora son de moda para poder justificar en Facebook los likes, pero se hicieron algunas obras en algunos barrios con esto. ¿Se podría hacer, contempla usted un ejercicio con las juntas de acción comunal de esa manera para poder desarrollar actividades comunitarias? Sí, claro, un empalme con la administración de ejecutar ciertas obras, pero no de manera clientelar, no con corrupción, sino realmente que la comunidad necesite la rehabilitación de una vía que reclaman años. Exactamente se podría con la Junta de Acción Comunal, pero no a través del proceso de politización, porque eso sí me parece muy grave. En esta ciudad las juntas de acción comunal están muy politizadas. Es del concejal X, del concejal Y, del alcalde. No, realmente son los representantes de la comunidad, ¿no? Directamente. Entonces se podría, claro, a través de convenios directamente, y eso es una política nacional. Es el gobierno Petro el que instauró esa política realmente, de que directamente con las juntas de acción comunal se puedan ejecutar obras básicas que necesiten comunidades, claro. Bueno, y aquí quiero hacer una pregunta, Yesid. ¿Usted con qué partido se siente más afín? ¿Cuál es su ideología? ¿Cómo se vincula usted al tema político? ¿Cómo le gustaría vincularse al tema político? ¿Ha hablado con algún partido en relación con un eventual aval, con algo sobre el tema? Sí, lo que pasa es que yo nunca he participado en la vida electoral.
sea, mi actividad como ciudadano, promotor de todos estos procesos judiciales, pues es una forma de uno como ciudadano ejercer control, pero jamás he participado en la vida electoral de ir a un partido. Entonces sí hay varios partidos que me han ofrecido, pero yo soy muy desconfiado porque es que no puede uno con el primero no, el partido cristiano de no sé qué, no, realmente pues toca mirar mi tendencia ideológica, ¿cuál es? Defender los vulnerables, estar siempre del lado de la justicia y de lo que llaman el constitucionalismo social. Es una formación académica en mayor garantía de derechos para la población, así supuestamente el Estado no tenga los recursos, que ese es el óbice, digamos, que dicen que porque tantas acciones si es que no hay plata, pero están ahí las acciones. Entonces realmente esa es mi formación académica, defender siempre al débil. Es decir, y lo digo con claridad porque además conozco el tema dogmático y doctrinario un poco más, una tendencia un poco más de centro-izquierda. Sí. Ok, para, digamos, ahora que está tan de moda decir que es que la izquierda, que la derecha, bueno, además con unas particularidades de los extremos y de muchas cosas que hoy están pasando en nuestro país que finalmente yo creo que terminan extrapolando lo que la gente quiere para llevarlos hacia un lado o hacia el otro. Entonces, sí, yo lo veo con tristeza y por eso este programa cobra especial relevancia, precisamente para que nos llenemos de argumentos, para que sobre estos debates, sobre estas propuestas, podamos tener una cultura política y poder definir con actores políticos, líderes políticos, hablar de política en escenarios políticos. Situación que no debe ser satanizada, porque finalmente todos, desde los que se sientan en el pasaje de Vargas, en una cafetería, el que va en el bus, hablando de política en situaciones complejas como las que hoy tenemos. Yesid, quiero agradecerle mucho la participación en el programa. Quiero darle un espacio adicional para ver si hay algún tema que usted considere que debe ser tocado en este proceso de diálogo, para que usted le hable a los tunjanos y a los boyacenses sobre esa idea que usted tiene y cómo eventualmente volver la realidad, y aprovechar también para de verdad agradecerle la deferencia de haber venido, la desprevención con la que pudimos tener este diálogo, que me parece que es lo fundamental. A veces en los desacuerdos se llegan a grandes acuerdos. Y antes de eso decirle algo, usted es uno de los precursores de las acciones penales que tuvo que se tiene contra Mijael. Yo no creo que uno pueda ser estigmatizado por ejercer el derecho de denunciar y de acceder a la justicia. Antes de terminar, me parece fundamental, ¿cómo ve usted este proceso en donde, por ejemplo, al abogado Marco Antonio Palma, a usted, a la misma María Clemencia, a David, se les ha estigmatizado que por ser los precursores de estas circunstancias administrativas que hoy vive el municipio? Y lo digo con claridad, yo soy abogado, creo que el acceso a la justicia es un derecho, y más aún cuando se intenta proteger la moralidad pública y sobre todo algo que realmente nos llama a todos, y es cuidar a Tunja. Sí. ¿Qué pronunciamiento tiene usted sobre eso? Porque yo sí creo que la estigmatización que ustedes vienen siendo objeto es lamentable por haber cuidado a Tunja ante una circunstancia que además ha sido mitificada, que es que lo sacaron por ser profesor, que es que lo persiguieron los políticos, que es que la oposición no lo dejó, que es... ¿Ustedes son oposición? ¿Por qué fue esa naturaleza de ese proceso? Y es decir, háblenos sobre eso, porque además la gente se ha creado un mártir. Ustedes crearon un mártir en este proceso político, imagínense eso. Le salimos a deber al señor Krasnov por haber participado inhabilitado en un escenario, y sobre todo, un escenario inhabilitado por el Consejo de Estado, investigado por la Procuraduría y además con acciones penales pendientes. ¿Cómo lo ve usted? Y discúlpeme que lo había dejado para el final. Bueno, yo soy muy franco. Tengo una amistad con Clemencia Torres, periodista, y creo que nosotros, nos dicen que somos de FUNEME, creo que los que más le hicimos oposición seria a la administración de FUNEME hemos sido nosotros, a Cepeda y a los otros. O sea, no nos pueden decir que somos conservadores o que los estamos atacando. ¿Qué pasó con María Clemencia? Alguien nos entregó una información muy delicada, mensajes de WhatsApp, audios, pruebas, en las cuales ellos tenían fraguado, es decir, Krasnov y su círculo, comprar al abogado Sebastián Ramírez, y efectivamente lo compraron, le dieron un puesto, él exigía que un puesto en la alcaldía, directamente ahí en el despacho del alcalde. Entonces, como para maquillar la cosa, dijeron, no, coloquémoslo en Ecovivienda, pero es que nos entregaron las pruebas. Si a usted como ciudadano le entregan las pruebas de un delito de cohecho, celebración indebida de contratos, etcétera, usted tiene, lo mínimo es presentar la denuncia, y nosotros presentamos la denuncia ante la Fiscalía, presentamos todas las pruebas y además dijimos tal persona lo la entregó.
Y esa persona entregó además más información que permitió la individualización de otros individuos que cometieron actos de corrupción. Entonces, no nos pueden decir a nosotros que nosotros estábamos contra esta administración cuando sencillamente fuimos el puente de entregar una información a la Fiscalía, que ellos la tienen, WhatsApp de cómo compraban a los concejales de la ciudad, compuestos a 15 concejales. Cómo compraron un abogado que supuestamente era defensor de lo público, y un hombre pulcro, ¿pulcro de qué? Si lo compraron, le compraron su conciencia por retirar una demanda. Entonces a mí me parece que nosotros hicimos una labor encomiable, cívica, no contra él, sino en defensa de la moralidad pública, porque hubiese sido Fúneme, hubiese sido cualquiera, nosotros lo hubiésemos presentado. Venga, le hago una pregunta, porque es que además la gente en este proceso de martirización ha salido a decir que pobrecito que lo sacaron, que no lo dejaron, y que entonces, ¿por qué a las otras administraciones no se les ha sancionado? ¿Ustedes han presentado acciones contra las otras administraciones? Sí, de hecho Fúneme tiene 10 denuncias penales en diferentes temas, que la Fiscalía en la función es diferente, pero se le ha denunciado. David ha sido una de las personas que fue el promotor de la acción de nulidad, David Ávila. Él, ¿cuántas denuncias no ha presentado contra Cepeda y contra Fúneme en diferentes asuntos de temas muy graves de detrimento del patrimonio? O sea, no es que la cojamos solamente contra este individuo que es un don nadie, o sea, ahorita nadie lo va a recordar en un mes. Krasnov pasa a la historia, una persona realmente que le hizo mucho daño a la ciudad, porque se pintó de alternativo, de ético, y resulta que resultó ser bastante ladrón, lo digo sinceramente. De acuerdo, pero venga, le digo una cosa, sí, y me preocupa algo, y es quedarnos con, si la Fiscalía no hace, luego no se puede hacer un seguimiento, no, o sea, no hay un avance sobre esas investigaciones de las demás administraciones, porque yo sí quiero ser franco, y es que yo sí comparto el escenario de que la justicia debe ser para todos, y que el que la hace debe pagarla independientemente de quién sea. Incluso he sido sujeto yo de investigaciones, y está bien. Finalmente, quienes estamos en lo público debemos darle cuenta a la ciudadanía y debemos mostrar el porqué de nuestras acciones y el porqué de nuestro actuar. Pero lo que la gente hoy reclama es eso, es decir, y reclama es, ¿por qué a este pobre hombre sí y a los demás que fueron corruptos, además porque lo aseveran, sin pruebas, sin contratos, sin un juzgamiento, ¿por qué a ellos no les ha llegado la justicia? Porque la justicia no opera con ellos, eso sí tienen, en ese sentido tienen toda la razón. O sea, cómo la justicia sí opera contra Krasnov como debe ser, y por ejemplo una denuncia que yo le puse a Fúneme y a Cepeda fue por estos pisos de la Plaza de Bolívar y las plazoletas. Ahí hay un detrimento del patrimonio público dantesco, se le entregaron todas las pruebas, el juzgado decretó medidas cautelares, todas las pruebas que se puede haber, el incumplimiento de que el municipio no hizo la exigencia de que el contratista hiciera las rehabilitaciones y que no le salía más oneroso al Estado. ¿Qué ha pasado? Nada. Entonces, la Fiscalía no tiene sesgo, a mí me parece que sí tiene sesgo. ¿Y cómo hacer ese seguimiento? ¿Cómo motivar ese tema? Porque yo sí pregunto, y yo creo que es fundamental que la gente pueda tener respuestas. Yo creo que la gran dificultad que tenemos en el tema de justicia es que la gente no tiene respuestas. Y la gente se queda con esa pregunta de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Se lo robaron? ¿No se lo robaron? Todos queremos tener un cierre. Ah, no se lo robaron, listo, perfecto. Oiga, se lo robaron, pague lo que pasó. ¿Cómo poder llegar a esos cierres? Nosotros hemos hecho seguimiento, David ha hecho seguimiento, pero ahí la justicia no opera. No sé por qué, deben tener muchas influencias, pero la Fiscalía no opera acá contra esas personas. Pero fíjate que ustedes pusieron además unas acciones contra los magistrados. En el caso de Krasnov, pusieron unas acciones contra los magistrados, contra el magistrado que permitió el retiro de la demanda luego de haberse dado la litis, luego de que ya no se podía retirar, pienso yo, mi concepto personal, ahí sí lo hago, porque además respeto que el magistrado tomó esa decisión. Y además entiendo que contra el otro magistrado que también hablaba sobre el requisito de la cédula sin ser un requisito como después del Consejo de Estado se lo dijo. ¿Se puede entonces hacer ese seguimiento para los funcionarios públicos que realizan labores judiciales y que no dan resultados? Sí, pero ahora resultamos nosotros denunciados. Esos dos magistrados nos denunciaron, Arciniegas y el otro magistrado que no recuerdo el nombre, Higuera, nos denunciaron, o sea, tan descarados, y antes se terminamos nosotros denunciados. O sea, y todos sabemos que el magistrado Luis Ernesto Arciniegas tenía la hija de, la mamá de su hija en la alcaldía, o sea, resultó nombrada. Un acto evidentemente de corrupción, una muchacha bastante joven. Y él dijo que es que nosotros le habíamos dañado el matrimonio. No, lo que hizo la periodista Clemencia Torres fue simplemente sacar la información a nivel nacional de semejante acto de corrupción de la justicia de Boyacá.
Y fuera de eso, nosotros terminamos ahora, nos está persiguiendo la Fiscalía, que porque nosotros los estamos injuriando y calumniando. No, en los mismos procesos, su merced se dio cuenta, en los mismos autos del Consejo de Estado dice que se equivocaron ambos magistrados. Bueno, Yesid, pues quiero darle las gracias a todos y nuevamente reiterarle a usted el agradecimiento por haber venido. Quedamos en mora de volverlo a tener porque el tiempo en televisión es muy corto y usted nos ha dado un muy buen escenario. Darle las gracias a todos los televidentes que en el magazine de Mañanita nos han permitido hablarles a ustedes de este escenario político, de todos los temas que hay. Faltaron muchos otros y espero volverlo a tener en este escenario bajo los términos y condiciones necesarios. Tenemos más invitados y los invitamos a continuar en su canal, en el magazine de Mañanita, para hacer ciudad, para construir cultura política y sobre todo para poder hablar de todo lo que nos convoca, que es nuestra ciudad de Tunja. Yesid, mil gracias. Despídase, por favor. Gracias a ustedes y pues lo importante es construir realmente ciudad y construir cultura política que falta en Tunja. No votar simplemente porque es extranjero o porque es mono X, sino realmente votar por propuestas, por un programa de construcción de ciudad a largo plazo. Feliz resto de día. Continuemos con nuestra programación.